Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo episodio de Triángulo Satelital. En esta ocasión vamos a estar hablando de ciencia ficción, como en todas las anteriores, pero en esta ocasión en particular vamos a hablar de ciencia ficción y de ciudades. Hola May, ¿cómo estás? Estoy golden. Está golden ella. Y yo un poco también. ¿Un Ahora poco que también? estoy medio ocre, estoy medio como ciudad, estoy en sepia como México en la ciudad de Yankees, en las películas Yankees, perdón, con todo respeto. Ah. Vamos a hablar de ciudad y ciencia ficción. Para hablar sobre todo eso, nos acompaña nuestro invitado de hoy que ha hecho la tarea de un modo excepcional que vamos a repasar un montón. ¿Quién nos acompaña hoy? Nos acompaña Rodrigo Martín, que es arquitecto, diseñador y es profesor titular de diseños de futuro en FADO. Es una persona que además está muy activamente pensando futuros con una mirada interdisciplinar, así que yo estoy en lo personal, como siempre, pero en particular con este invitado y esta temática, chocha, porque me parece que va a ser una re charla. He dejado la vara muy alta y ¿sabes qué? Me la banco. Ok. Ahora bacate la voz. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, sobre todo. Espero estar a la altura. Bueno, estuviste a la altura, ya adelantándonos un poco de las cosas que estuviste pensando. Entonces, más que una pregunta, ¿viste? No leí el texto, pero más que una pregunta, quiero retomar una cosa que escribiste vos, que me parece un buen disparador, que es la idea de que la ciudad sea una sedimentación imperfecta de las imágenes que la precedieron. ¿En qué sentido ves eso en las ciudades de ciencia ficción? Y como siempre vamos a estar en este diálogo haciendo el pivot. ¿Cómo ves eso en las ciudades de ciencia ficción y cómo ves eso a la hora de diseñar ciudades, de pensar en la urbanidad y en su uso específico? Para pensar la ciudad se usa mucho la figura del palimpsesto. No sé si lo escucharon alguna vez, que tiene que ver con esta idea de los textos que están escritos sobre la misma superficie, sobre el mismo soporte varias veces, ¿no? Y se usa mucho para pensar la ciudad por esta idea justamente de que la ciudad tiene capas, ¿no? Y esas capas son históricas en general, tienen que ver con procesos históricos, entonces hay una ciudad colonial, sobre esa ciudad colonial se instala una ciudad republicana, sobre esa ciudad republicana se instala una ciudad más moderna y después otra ciudad contemporánea, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente ese pensamiento histórico de capas también tiene que ver con otro tipo de capas, que son la de los imaginarios de ciudad, ¿no? Así que hay algo ahí de cómo funcionan los imaginarios, de los cuales hay algunos que provienen del propio urbanismo o de la arquitectura, y hay otros que provienen de la ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Y eso se traslada directamente a las ciudades que hacemos, cuando las hacemos con cierta voluntad, ¿no? Cuando las diseñamos. Y lo mismo pasa con la ciencia ficción, cuando la ciencia ficción se empieza a transformar un poco en sentido común, ¿no? Cuando la ciencia ficción empieza a penetrar a la cultura para entenderla como ya no algo tan directamente relacionado con una obra en particular, sino con una manera de entender, por ejemplo, lo urbano, como pasa con el cyberpunk. La ciudad es el escenario de lo que pasa, si el relato es urbano, pero también es un personaje. Entonces esta doble cara de la ciudad en la ficción, y en la ciencia ficción en particular, la hace muy importante y por lo tanto siempre está diseñada. Nunca la ciudad en la narrativa surge como algo emergente del propio relato, por lo menos yo no lo leo nunca así. Siempre me parece que hay una intención. Y justamente la intención de la ciudad en el relato, hay un concepto que se usa mucho en design fiction, que es la idea del prototipo diegético, ¿no? O sea, de que hay algo, un objeto o un sistema que tiene un rol narrativo, ¿no? Y que sirve para que la historia avance, ¿no? Que sirve para conectarlo con los personajes, para darle sentido a determinadas cosas. Entonces, en el caso de la ciencia ficción, eso está siempre presente porque además está muy presente en la intención que tiene la historia que se está contando. Las ciudades que
no sé, que tienen escala planetaria, por ejemplo, que Doxiadis le llama ecumenópolis, ¿no? Que es como eso, ciudades de escala planetaria, que en la ciencia ficción existen en el planeta Tierra, pero a veces en otros planetas también. Obviamente nos están queriendo hablar de algo, ¿no? Por ejemplo, Coruscant en Star Wars, ¿no? Que es un planeta ciudad, ¿no? Y nos está hablando de cierto nivel de civilización, pero también de burocracia. Obviamente esa ciudad puede ser muy distinta, puede ser planetaria y ser utópica o ser distópica también, ¿no? Pero ya la escala nos está hablando de algo. Y después las ciudades más contenidas, ¿no? Como por ejemplo las de la Ciudad de las Estrellas, que es una ciudad que vive toda bajo una gran cúpula, ¿no? Y eso nos está también queriendo hablar de cómo una ciudad puede estar contenida sobre sí misma y no tener ninguna relación con el exterior y ser autosuficiente. Un poco en contacto, en una versión más distópica de lo que Paolo Soleri iba a hacer con las arqueologías, ¿no? Con estas ciudades, la palabra arqueología es la mezcla de arquitectura y ecología, estas ciudades que buscan ser autónomas, independientes, autocontenidas, pero dentro de una utopía ecológica medio solarpunk, ¿no? Entonces tiene su vertiente arquitectónica, pero lo encontramos en la ciencia ficción todo el tiempo también. Cada una de esas ciudades, la que hace más hincapié en el transporte y en la movilidad, la que hace hincapié en... Hablamos de Miebel, ¿no? De en la ciudad y la ciudad. ¿Por qué dos ciudades gemelas son distintas, ¿no? ¿Por qué una es más, un poquito más tétrica? ¿Por qué una parece de Europa del Este y la otra es una ciudad como más contemporánea, más vivaz? Si son como gemelos, ¿no? Entonces la ciudad siempre está sirviendo de soporte para lo que vas a contar fundamentalmente, incluso a veces siendo un personaje. Esa intención, y esa intención, por ejemplo, de reflejar en el diseño una estructura social, también aparece algo que es propio de las utopías y que aparece en el cruce entre utopías políticas y literarias, que es el hecho de que la utopía tiene como cualidad ser eterna. En todo caso, es el diseño último, el diseño temporal. Claro, que no va a ser que ya está, que el cliente no te lo puede rechazar en términos de diseñador. Está todo resuelto y no se tiene, y realmente tiene que tener los mecanismos para contener sus propias revoluciones, digamos. En ese sentido, la utopía como proyección es tranquilizadora, pero en todos los casos aparece esta noción de isla, ¿no? En el domo de la ciudad contenida o en el planeta, en el caso de la ecumenópolis, me costó pronunciar, o la isla, en el caso de las utopías clásicas, ¿no? Sí, sí, claro. En todos los casos parece que el problema central para pensar en ese diseño es el límite, dónde termina la ciudad y cómo ese límite se mantiene. Porque en la práctica las ciudades se expanden de un modo mucho más anárquico, ¿no? Más relacionado con el uso que se le da. Porque justamente las ciudades reales no están tan diseñadas en general, ¿no? Tenemos pocos ejemplos de ciudades 100% diseñadas y que igual después crecieron orgánicamente, ¿no? La Plata o Brasilia, ¿no? Ciudades que fueron diseñadas al 100%, pero que incluso prevían la posibilidad de su propio crecimiento orgánico, ¿no? Algunas a partir de cierta matriz de crecimiento. Entonces, por ejemplo, no sé, el damero de las ciudades coloniales es una matriz sobre las cuales el crecimiento orgánico está contenido, ¿no? Hay una operación de control del crecimiento y del espacio urbano que es muy concreta, muy específica. Entonces, esas operaciones son interesantes y están en todos los códigos urbanísticos, porque no son operaciones de diseño como se entienden clásicamente, que es dar forma a algo, sino que son operaciones de diseño que funcionan como norma, ¿no? Y esa norma lo que genera es una matriz sobre la cual la ciudad crece más orgánicamente. Y la cuestión del límite es un tema interesante. Es cierto que está muy presente
También es cierto que es más fácil contar historias cuando las historias están contenidas espacialmente, ¿no? No sé, está esta cuestión tan conocida de poder contar toda una historia en una sala de espera o en una estación de subte y cómo esa historia autocontenida es un poco más fácil de resolver en algunos aspectos. Pero más allá de eso, es cierto que la ciudad juega bastante con el límite, sobre todo la ciudad diseñada, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo pensar que la ciudad tiene un límite rotundo con lo rural y decir, bueno, la ciudad es una ciudad súper metropolitana, llega hasta acá y acá empieza el campo. Que es una forma de pensarla. Hay efectivamente ciudades que fueron pensadas así. Las ciudades industriales de Garnier, digo, de la primera industrialización, fueron pensadas como ciudades autocontenidas, circulares, muchas veces centralizadas, que tenían un límite muy claro con lo rural, ¿no? Incluso los proyectos como del Familisterio o el Falansterio de Fourier. Pero después hay otros paradigmas como la ciudad jardín de Howard o de todos los demás que siguieron después, que lo que propone es que la ciudad en realidad esté como más integrada con su entorno natural y que entonces el límite sea un límite más difuso, ¿no? La ciudad jardín en general termina siendo periférica a la ciudad como la entendemos, ¿no? La ciudad metropolitana como la entendemos habitualmente, y entonces terminan siendo como pequeñas ciudades periféricas, pero hay ciudades jardín que fueron planificadas enteras como ciudades jardín donde ese límite está mucho más mezclado, ¿no? Es mucho más difuso. Eso, esto, estás hablando de ejemplos concretos en que se De pudo llevar. ciudades reales. Bueno, algunas son planes, Claro. algunas son proyectos y otras son ciudades reales que se llevaron a cabo. Pero que no Pero eran- en la ciencia ficción eso aparece también porque, como decís vos, ¿no? El límite es algo muy importante para la definición de la trama. Aparece, por ejemplo, en Blade Runner el contacto entre la ciudad y el desierto, que es lo otro, ¿no? La figura del desierto es algo también muy presente en la ciencia ficción como una especie de contracara de la ciudad, ¿no? Es como ciudad-desierto, casi que no hay otra cosa. Por lo menos en la ciencia ficción anglosajona, la que más conocemos y consumimos. Hay otras ciencias ficciones que piensan otras cosas. Pero igual también hay ciencia ficción que piensa el límite de otra manera, ¿no? La ciudad virtual, ¿no? Snow Crash. ¿Cuál es el límite del metaverso? O sea, está el límite metí la cuchara. Dale, El dale. límite orgánico y también los límites entre los barrios, estos que enclaves, no me acuerdo cómo También. hicieron la traducción. O sea, Exacto. como que se impuso esa lógica capitalista incluso en el mundo digital. Exacto. ¿Qué pasa en el sprawl? ¿No? Que es como una especie de gran conurbación que cubre medio Estados Unidos, ¿no? Como, ¿qué pasa con él? ¿Dónde está el límite? Justamente la idea del sprawl es que no está claro dónde está el límite, ¿no? Entonces hay ciudades de la ciencia ficción que están pensando justamente esa característica para ponerla en crisis, ¿no? Para pensar otra cosa. Las ciudades móviles, las ciudades barco, las ciudades flotantes, que algunas son fascinantes. que algunas son ciudades flotantes fijas y otras son ciudades flotantes móviles. Las ciudades que caminan, las walking cities, que tienen la versión ciencia ficcional, no sé, Mortal Engines o digo, hay un montón de ejemplos en la ciencia ficción, o de la misma arquitectura, ¿no? Archigram, un estudio británico, tiene diseños de ciudades caminantes, ¿no? Que se llaman walking cities. Y ahí donde está el límite. Bueno, es un límite, está claro que es un límite igual material el de esa ciudad que camina, pero ya no es territorial, ¿no? Como que desplaza por lo menos una de sus dimensiones. No sé, es un tema súper interesante para pensar los niveles de donde entrar a esto que es poder ver qué pasa con las ciudades y la ciencia ficción, ¿no? Pienso en cómo, incluso, por ejemplo, cuando se creó un producto llamado Metaverso,
para ponerlo en circulación, lo primero que hicieron fue ponerle un límite. El metaverso solo valía que vos compraras parcela en el metaverso porque había una cantidad limitada y si no hay escasez, no hay valor que se le pueda asignar en un intercambio, etcétera, etcétera. Pero entonces era una manifestación muy cruda. Esto es absolutamente arbitrario que el límite sea este y no otro o ninguno. Y sin embargo, lo consensuamos para poder constituir un relato en común y para que este acuerdo tenga un sustento material, digital. Sí, que incluso habría que pensar si ese límite, el límite de lo comprable, era el límite real del metaverso, ¿no? O sea, el límite espacial del metaverso no es el límite de lo comprable. Porque también es una lógica muy capitalista pensar que solo lo comprable es lo que constituye su entidad, ¿no? Su espacialidad. El metaverso es mucho más que lo comprable. Bueno, habría por ahí en la idea de meta no, pero Claro. pero en Snowcrash sí, creo yo. Sí, total. O sea, se me ocurre también la forma en la que Juan Mateo está trabajando esta misma idea de la ciudad Exacto, sí. digital en Materiales para una pesadilla, que es que, bueno, se construye de manera muy intencionada, una ciudad digital, pero también se puede hackear un poco eso. Puede ser un lugar donde viven las personas muertas, por ejemplo. Quería retomar porque hablaste del crecimiento orgánico de las ciudades. Hemos llegado a nuestro momento de quién tiene 2 pulgares y es re fan de China Miéville. Esta tipa, porque hay unas ciudades que son literalmente orgánicas. Pienso en la ciudad de Embajada, Embassy Town. Pienso también en la estación de la calle Perdido. Y en esta idea que vos retomás también de que hay diferentes ciudades. Y eso nos pasa a todos. Caminamos, tipo, no sé, de Caballito a Palermo y pasaste por un par de ciudades. Dentro de la misma ciudad hay ciudades. Y mi Buenos Aires no es tu Buenos Aires. Es como que todos tenemos también un mapa mental, una experiencia de la ciudad, una parte de la ciudad donde nos sentimos más cómodos, más a gusto. Y en esta ciudad que imagina China Miéville, de Nuevo Crobuzón, tenemos diferentes sectores, diferentes barrios que responden a las necesidades de diferentes razas. Razas que tienen que vivir bajo el agua, esta raza muy loca que se llama las Kepri, que construyen estatuas con la saliva. Hay personajes, o sea, razas que vuelan, hay seres humanos. Entonces la infraestructura de los cactos que viven en su invernadero victoriano hermoso, esta idea de que las ciudades son ciudades también, no solamente en la ciencia ficción, sino para nosotros también. Siempre la ciudad es plural. Totalmente, sí, sí. Hay una idea ahí de, más allá de lo que decía antes del palimpsesto, que viene un poco de los situacionistas franceses, de Lefebvre, y que tiene que ver con pensar la producción social del espacio. O sea, pensar que el espacio no es una cosa abstracta o solo material, no es solo infraestructura, sino que hay una producción social que tiene que ver con lo que pasa ahí, ¿no? Y cómo lo que pasa modifica también lo material. Y creo que evidentemente en las ciudades de ciencia ficción eso está muy presente, sobre todo en las que no son de ciencia ficción dura. La ciencia ficción dura por ahí no trabaja tanto los aspectos fenoménicos, pero sí en las otras ciencias ficciones diversas que existen. Y creo que hay, de nuevo, ¿no?, esta adaptación de la ciudad y del modelo de ciudad, la tipología, la forma, la dinámica, a lo que el escritor quiere que pase y a cómo quiere que pase, ¿no? A qué personajes están habitando ahí. Varias cosas que se me ocurren a partir de esto. Hay algo que a mí igual me molesta un poco de esas ciudades que están tan divididas en barrios, en sectores, tanto en el ejemplo de China como en, no sé, Divergente, no sé, como en ejemplos donde tenés el sector de no sé qué, el sector de no sé cuánto. Siento que eso es una herencia del zoning moderno, de una idea del principio del siglo XX,
donde lo que se postulaba era que la ciudad ideal, la mejor ciudad, era la que tenía dividido el trabajo de la residencia, del ocio. Cada cosa estaba separada por sectores en la ciudad. Como polos, como los proyectos de polos en función de industrias. Un poco como el proyecto de los polos. Los polos están un poco más mezclados a propósito, por eso ahí no es exactamente lo mismo. Pero en el zoning moderno eso estaba como muy, muy dividido, sobre todo porque veníamos de las ciudades donde al estar todo mezclado, en una revolución industrial muy contaminante y sucia, la ciudad era muy sucia, ¿no? Había como una relación entre que vos tuvieras una fábrica cerca y que fuera todo hollín y mugre, etc., ¿no? Digo, no, estaba mal manejado eso, en algún sentido, podríamos decir hoy. Pero, claro, se descubrió rápidamente que en los experimentos que se hicieron de zoning, eso terminaba funcionando mal, porque la gente se tiene que transportar un montón, porque lo más lógico es que vos tengas las cosas mezcladas en la ciudad, y que vos tengas experiencias del ocio y del trabajo y de la residencia más o menos en tu barrio, no cada cosa en un barrio distinto. Entonces me hace un poco de gracia que la ciencia ficción tome eso, la ciencia ficción contemporánea tome algo que tiene que ver, que es tan viejo y que fue descartado por el urbanismo para pensar ciudades del futuro. Entiendo por qué lo hace, porque eso te permite trabajar hábitats muy distintos y muy particulares y trabajar tensiones entre esos hábitats. Entonces tiene algún sentido, es como si pensaras pueblos o cosas, ¿no? Como civilizaciones. Siento que ponele, en Embassy Town está un poquito más integrado y es más divertido. Como la mezcla siempre es más interesante, para mí, ¿no? Lo pienso de esa manera. Y el otro punto que me parece súper interesante de lo que decís y que tiene que ver con China también es el tema de la ciudad orgánica, no como metáfora del crecimiento de la ciudad, porque finalmente la ciudad no es orgánica, está hecha por seres humanos en general, todavía, sino efectivamente una ciudad orgánica, ¿no? Una ciudad que crece, que se desarrolla, que puede morir, que puede mutar, y eso es muy divertido. Hay ejemplos muy divertidos de justamente que tienen que ver con esta idea de que la ciudad y por lo tanto la arquitectura está viva, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la arquitectura está viva, ¿no? ¿Qué pasa con esa, justamente con esa vida no humana que al mismo tiempo está tan relacionada con nuestra humanidad, ¿no? Es como si la ropa estuviera viva, ¿no? Hay pocas cosas con las que estemos más en contacto todo el tiempo que la arquitectura y la ropa, ¿no? Me gusta también como te escuchaba y también me daba cuenta de que mi reflexión anterior fue como súper autorreferencial, porque digo, Caballito Palermo, como si Buenos Aires y estos barrios fueran, viste, la totalidad del mundo, porque esa es la caminata que yo acabo de hacer. Pero me hizo pensar en esto de que tenemos imaginarios de ciudades, hay ciudades que yo nunca visité en mi vida, o sea, tenemos una idea, por ejemplo, de lo que es Tokio, lo que es DF, lo que es Nueva York, etcétera. O sea, tenemos ideas de ciudades que tenemos, de ficciones, de películas, de, no sé, las noticias, o sea, todo en color sepia en México, como vos decís, claramente. O sea, tenemos una banda sonora, pensamos cuánta gente hay, cómo se ve a esa gente, pero esta idea como del imaginario muy impuesto de la ciudad que aparece súper fuertemente en el cyberpunk. O sea, siempre está lloviendo. Siempre y siempre está lloviendo. Entonces ahí como que estabas también nombrando estas ciudades que están debajo de un domo, que responde también al clima, a, no sé, el espacio exterior, a estas ciudades subterráneas. Estoy pensando en Wall, por ejemplo, que tienes un silo debajo de la tierra, porque O la quizás máquina sí, del quizás tiempo. no. ¿Cómo? La máquina del tiempo. Claro, o sea, tenemos como... Morlocks. ¿Qué pasa cuando el clima ya no permite una ciudad como lo pensamos? Es como un ejercicio mental, pero que termina condicionando mucho la vida de las personas o los seres que viven en estos espacios. Sí, eso es una... En general, por ahí lo podríamos rastrear un poco en la historia, pero creo que es un tema bastante contemporáneo el tema de la crisis climática. O sea, el tema de lo climático entendido como crisis. Bueno, por ahí está el diluvio como antecedente.
siempre hay antecedentes como arquetípicos. Pero no era admonitorio, el diluvio no era, o por lo menos no era admonitorio en el sentido de esta práctica lleva a esta consecuencia que ya está ocurriendo, como quizás sí hace ya unos 50 años, que es parte del relato. O, Bueno, no bueno, sé. podría ser, Yo quizás diría es que una sí. práctica Anda a la ritual. Biblia a ver. Yo diría que sí. Anda a la Biblia a ver qué pasa, sí, Claro. a ver si llueve. Exacto. Anda a la Biblia a ver si llueve. Yo diría que sí. Yo creo que hay como arquetipos que vienen de los mitos que la ciencia ficción lo que hace es reactualizarlos. Después aparecen cosas nuevas. Quiero decir, la ciudad completamente virtual de Snow Crash o de Ready Player One es algo nuevo, porque es difícil encajarla con un arquetipo anterior. Pero casi todas las otras tienen arquetipos, ¿no? Hasta la ciudad orgánica o más, esto que yo llamaba las arqueologías de Soleri, hasta podríamos rastrearla al mito de los jardines de Babilonia, ¿no? Como hay, o las ciudades verticales del cyberpunk, ¿no? De Blade Runner, pero también de la Neo Tokio de Akira, o no sé, la ciudad de Ghost in the Shell, o no sé, cualquiera de todas esas ciudades, incluso la del Quinto Elemento, también tienen algo de Babel, ¿no? De la Torre de Babel, y de cómo eso desafía también ciertos límites del humano. Bueno, no importa, no me quiero meter ahí. Pero creo que efectivamente hay una conexión interesante con estos arquetipos y cómo se manifiestan, ¿no? Entonces, volviendo a la cuestión de la crisis climática, obviamente la mayoría de las ciudades flotantes tienen que ver con eso. La mayoría de las ciudades móviles también tienen que ver con eso. Pero hay autores que lo han trabajado incluso muy específicamente, como Kim Stanley Robinson, ¿no? Donde de distintas maneras la crisis climática es el disparador de lo que ocurre, ¿no? De lo que pasa. Incluso el tema de interés, como lo que está pasando ahí sea más o menos admonitorio, venga más o menos a advertirnos sobre los peligros de algo, porque no siempre la narrativa tiene que tener moraleja, pero igual hay algo de eso, sobre todo en esa ciencia ficción que piensa los problemas de la ecología o del cambio climático, ¿no? Y es, creo yo, algo mucho más contemporáneo que otras líneas como la ciencia ficción de la ciudad cárcel, por ejemplo, ¿no? La ciudad del hipercontrol, ¿no? La isla, o 1984, no sé, pienso, no sé, Nosotros, de Semiatin, o esas narrativas donde la ciudad es una ciudad autocontenida, pero del hipercontrol, ¿no? Que tiene mucho más que ver con el contexto de los estados totalitarios, ¿no? Con la aparición del nazismo, el estalinismo, y cómo eso genera en el contexto cultural el miedo porque eso aparezca en tu propia ciudad, ¿no? Y entonces la operación en general es una operación de exageración, ¿no? Es una hipérbole, es tomar, a veces no tanto, pero en general la operación es una operación de hipérbole, que es tomar algo que ya existe y exagerarlo, ¿no? Exagerarlo al límite donde eso se vuelve muy incómodo, muy problemático, ¿no? Y creo que finalmente es una operación que hacen casi todas las ciudades, que es exagerar alguna característica de un arquetipo anterior, ¿no? Bueno, en el texto que escribiste hablas de memorias urbanas específicas, que me parece que está bueno porque funcionan tanto como explicación de cómo se constituye ese imaginario y también como la clave de lectura con la que lo leemos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en cómo la idea de la ciudad digital, la ciudad del metaverso, afecta la lectura de A Van Underwater, de Eric Mota, donde uno imagina con el color, con el brillo de neón, con las propiedades que ya están instauradas, incluso siendo una memoria urbana ficcional, ¿no? Como una imagen asociada a eso.
Totalmente. pero que también la podemos pensar en la estética steampunk, que vos mencionabas esto de, bueno, el invernadero victoriano. Bueno, ya pones un dirigible a vapor alrededor y ya estoy en una película de Miyazaki, no sé, como se pueden aprovechar y usufructuar, digamos, esas imágenes urbanas específicas. Pienso en esto también de cómo se relaciona esa construcción memorística muy claramente con las ansiedades propias de su tiempo. Ujú, Y vos hablás de ciertas etapas, ¿no? ujú. Y tenemos una serie de imágenes de ciudad autoritaria en los momentos del desarrollo de los autoritarismos, pero también hay un cambio en la posguerra, ¿no? ¿Y qué características particulares tiene el cambio de los imaginarios sobre las ciudades después de un periodo, digamos, ya acercándonos a empezar a discutir otras cosas y con ciertas ideas de acuerdo global sobre los derechos humanos, por ejemplo? Sí, ¿Cómo sí. se constituye después? Sí, hay, bueno, obviamente las clasificaciones siempre son traicioneras, ¿no? Porque decir que algo termina en un año o empieza en otro, nunca es realmente así. Pero sí es cierto que frente a estas distopías del control social y de la ciudad cárcel o de la ciudad subterránea, que es una manifestación un poco de eso también, eh, que lo vemos en los ejemplos que decíamos antes, pero en ejemplos también posteriores, incluso por cómo llegan las cosas de la literatura al cine, ¿no? O sea, pensemos el tiempo que tarda 1984 en adaptarse al cine y, no sé, en una película como THX, que es efectivamente eso, ¿no? Está hablando más o menos de lo mismo. Pero lo que va a pasar después, a partir de los 50, sobre todo, con el New Deal, el crecimiento económico, ¿no? La aceleración brutal en el crecimiento, en el consumo, en el crecimiento poblacional, ¿no? Vieron que se conoce incluso como la gran aceleración, ¿no? Es un fenómeno en el cual crece la población, crece la producción industrial, crece el consumo, crece el consumo energético, de materiales, todo, pero asintóticamente, ¿no? Es brutal. Y claro, ese momento de euforia no condice con una arquitectura, perdón, con una ciencia ficción y con una arquitectura también lúgubre y triste y preocupada, ¿no? Por el control y por el autoritarismo, sino todo lo contrario, ¿no? Aparece como una especie de tecnooptimismo donde, claro, la ciencia ficción refleja eso, ¿no? Y aparecen ciencias ficciones que tienen más que ver con la colonización del espacio, ¿no? La aventura espacial, incluso antes de la carrera espacial real, ¿no? La carrera espacial empieza en algún momento, pero estas ficciones sobre la colonización del espacio son anteriores. Y no me refiero a El viaje a la luna de Verne, sino a la idea de colonizar el espacio, ¿no? Que no es lo mismo, que es casi no tanto la idea de la aventura del viajero que está en Verne, que es mucho más parecida a Salgari, ¿no? A la novela de aventuras, sino algo más parecido a la colonización británica de las islas del Pacífico, o la colonización europea de África, o la colonización española en América. Pensar que esos territorios están para ser explotados, básicamente, ¿no? Que hay un derecho que tiene que ver con ser una civilización más avanzada que te permite poseer eso, poseer y explotar eso. Entonces, eso tiene que ver con el tecnooptimismo de esa época, si bien es más viejo, obviamente, esa idea es más antigua, pero es un momento donde eso lo vemos claramente, ¿no? Lo vemos explotar y la ciencia ficción tiene que ver con eso, ¿no? Y las ciudades tienen que ver con eso. No sé, estaba pensando en cómo podemos ver eso en Buenos Aires, ¿no? Y hay un ejemplo interesante porque es un poco paradójico, que es si miramos barrios como Ciudad Evita, no sé si conocen Ciudad Evita, u otros barrios parecidos,
que son barrios hechos en general durante el peronismo, que son literalmente chalés californianos, ¿no? O sea, es exactamente la tipología del chalet californiano, con su techo de teja, su cerca blanca, El espacio para el autito. el espacio entonces para el autito. auto, el jardín en el frente y el jardín atrás, ¿no? Todo en la tipología exacta, que es una tipología neocolonial. Igual está copiada de la arquitectura colonial española en California, que se traslada acá. Pero acá se traslada como parte de un imaginario que es el de Hollywood de los 50. ¿No? El Hollywood de los 50, donde el ideal de la vivienda, de la familia nuclear, era esa casita. Al mismo tiempo que está pasando eso en la arquitectura, en los electrodomésticos y en los autos, vemos aparecer algo que tiene mucho más que ver con los cohetes y, no sé, los supersónicos, ¿no? Que es el diseño streamline, esta cosa de que todo es aerodinámico, tiene detalles en cromo. Entonces, el mundo de la ingeniería, de los electrodomésticos, los autos, los barcos, los aviones, está mucho más marcada por esta línea futurista que viene de la ciencia ficción y viene mucho de las historietas. Porque en la ciencia ficción literaria no aparece la descripción de esto tan claramente. Donde aparece estos diseños aerodinámicos es primero en las historietas, ¿no? Incluso en las historietas más baratas, ¿no? En los géneros más pulp. Bueno, y en el cine también, ¿no? Y En el obviamente cine de después género, en el cine, claro. ¿no? Y obviamente después en el cine. Un poquito en contemporáneo, pero sobre todo después en el cine. Pero casi al mismo tiempo que aparece en el diseño. Y entonces ahí ves un reflejo claro de cómo la ciencia ficción, no importa, digamos, si es una ciencia ficción más o menos barata, no estamos hablando de eso, pero la ciencia ficción finalmente impacta sobre la producción material del mundo, ¿no? Quizás no tanto en la arquitectura, porque ahí es donde se vuelve paradójico. La arquitectura es una arquitectura que está mirando al pasado, que es neocolonial, la misma que contiene esa relación con el futuro, ¿no? Y acá la tenemos también presente, ¿no? Eso. Y esa otra arquitectura, que es la que está queriendo mirar al futuro, que es la arquitectura de los ascensores, la arquitectura del Art Deco, del Empire State, ¿no? Que es un poquito anterior, ¿no? Es más de los 20, pero que de alguna manera continúa, ¿no? en los 50 también, con otras influencias quizás más europeas, donde aparece mucho más el vidrio, el acero, ¿no? Y edificios que ya nos suenan más a lo que conocemos hoy en día como rascacielos. Toda la idea del rascacielos también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Si bien es un invento técnico que aparece en la escuela de Chicago a fines del siglo XIX, la ciencia ficción lo resignifica, ¿no? Al punto que cuando leemos High Rise, ¿no? El rascacielos es la ciudad, ¿no? Y nos sirve para hablar de otras cosas, ¿no? Para hablar de las tensiones sociales, ¿no? De los conflictos humanos y de nuevo la hipérbole, ¿no? Y llevarlo al límite. Los imaginarios, ¿no? Esta sucesión de imágenes que tenemos sobre la ciudad, obviamente que están como acumuladas y al momento de hacer ciudad están operando, pero no siempre emergen igual, ¿no? A veces emergen como un gesto futurista y a veces emergen como un gesto retrofuturista o un gesto completamente retro, ¿no? Yo estoy haciendo yo no sé cuántas veces ya dije esto, estoy haciendo mi rewatch de Star Trek. Ok. Y claramente bajé los DVD y estoy viendo los extras y no sé qué. Y las partes que más me fascinan hablan del diseño Claro. de, o sea, no sé, la interfaz de la computadora. Y esos botones que siempre están, que no Sí, tiene sí. QWERTY, o sea, nada que ver. Están tocando botoncitos de colores que no sé qué y data más rápido que los demás. Pero la idea de que esas líneas, o sea, como que no tiene bordes así a 90 grados, es todo curva, los ascensores con las puertas que abren automáticamente, que alguna parte, yo no sé si esto es posta, pero en alguna parte leí que eso no existía realmente, sino hasta que lo hizo Star Trek. Y de ahí como que se sacó la idea de la puerta que se abre. El sensor, claro. Entonces, a ver, no Todo, estoy diciendo... hay un montón de cosas. No sé, lo que hoy conocemos como tablet,
es un desarrollo de prototipo diegético de diseño ficcional en el contexto de Star Trek también, ¿no? Como, no es que nunca había aparecido en ningún lado, pero ahí claramente aparece como dispositivo en uso, ¿no? Que eso es súper importante. Aparece lo que hoy podríamos llamar una impresora 3D, pero una impresora 3D cualquier cosa, porque te puede imprimir cualquier cosa, ¿no? Que es una ventaja, las impresoras 3D todavía no hacen eso. Pero quiero decir, hay muchas cosas que, no sé, los phasers, pero sí hay muchas cosas que después efectivamente se desarrollaron. Lo que pasa es que ahí aparece otra cosa que también está presente en la ciudad, en la relación con la construcción de imaginarios y las visiones de futuro, las narrativas de futuro, que es la idea de la hiperstición, ¿no? Es la idea de que hay algo que se instala en el imaginario y luego se vuelve real. Y eso no tiene que ver con que la ciencia ficción, por ejemplo, es predictiva. Porque si no, siempre caemos en eso de que, uy, mirá, se les ocurrió antes o predijeron la aparición de no sé qué cosa. Y muchas veces, salvo con cataclismos naturales, muchas veces lo que ocurre es un poco lo contrario. Lo que está haciendo la ciencia ficción es algo más parecido al product placement, ¿no? La idea de poner algo en la imaginación de las personas para hacer que eso sea posible. Incluso hay un caso muy, muy concreto que es, si no me equivoco, es el médico que inventa la válvula cardíaca artificial, que como a la gente le daba mucha impresión, digo, la idea de tener algo artificial en el corazón, él escribe un relato de ciencia ficción donde hay una persona que recibe una válvula cardíaca artificial y todo sale bien. Entonces, utiliza el storytelling para instalar el producto que él ya tenía de antes, ¿no? La ciencia ficción muchas veces hace eso. A veces el producto ya existe, a veces el producto está en desarrollo. En Minority Report, todas estas cosas súper avanzadas de tecnología que vemos en la película tienen que ver con el trabajo de Alex McDowell y otras personas que estaban ahí haciendo justamente el world building y el diseño de los dispositivos, pero que para poder hacerlo reúnen, porque tienen el presupuesto de Spielberg en ese momento, reúnen una cantidad de especialistas y de expertos a los cuales les preguntan, ¿cuál es el futuro de esto? ¿Hacia dónde va este vector? ¿Hacia dónde va? Y ahí aparece el tema de los gestos, aparece el tema del holográfico, aparece creo que un pendrive, aparece, no sé, un montón de cosas, los autos autónomos, sin conductor, ¿no? Muchísimas cosas que en realidad las personas que estaban desarrollando esas tecnologías o que veían que eso era el siguiente límite, se lo dicen a la persona que está diseñando eso y construyendo esa ficción, ¿no? Claro, porque no son ideas tomadas del aire, son cosas que ya, o sea, viendo hacia dónde va la... Exacto. Sí, la y ahí tendencia. lo que claramente lo que hace la ciencia ficción es instalar eso como idea, y a veces son cosas buenas, entre comillas, quiero decir, son cosas que tienen que ver con el desarrollo tecnológico o incluso con el desarrollo social, las utopías sociales, ¿no? ¿Qué quiere hacer Tomás Moro cuando escribe utopía? Bueno, quiere contar a la gente que eso es posible, ¿no? Quiere introducir la idea de que eso es posible. Además de ideal, es posible. Entonces, lo que ocurre es que a veces tiene ese sentido un poco más utópico o más progresista, si querés, en el sentido del progreso, y a veces tiene sentido más distópicos también, ¿no? La cuestión de la hiperstición, cuando pensamos, no sé, cuando lo piensa Mark Fisher, para él opera justamente de esta otra manera, ¿no? O sea, todo el imaginario distópico de la ciencia ficción lo que hace en realidad es dejarnos sin esperanza y sin fe en el futuro. Porque en el momento en el que vos efectivamente crees que el futuro va a ser así, que no hay alternativa, que aparte particularmente hablamos del New Deal y de la ciencia ficción optimista. Bueno, en los 80 la ciencia ficción es pesimista y pasamos de los estados totalitarios
justamente de la ciencia ficción del contexto de la guerra, de las dos guerras, y de la aparición de los totalitarismos, a unas ficciones donde el Estado se borra completamente de la ecuación y las que gobiernan son las corporaciones, ¿no? Es un mundo que tiene tanto que está en el futuro, pero que tiene tanto que ver con el presente neoliberal de los 80s y los 90s. No me lo puedo imaginar. ¿Cómo sería eso? Exacto. ¿Cómo es un Corporaciones mundo en el que las grandes corporaciones gobiernan y toman todas las decisiones, ¿no? Cada vez está un poquito más cerca. Pero esa operación es una operación también de hiperstición, ¿no? En la cual lo que tendríamos que pensar es, probablemente, muy probablemente, Elon Musk y Peter Thiel leyeron toda la ciencia ficción cyberpunk y vieron las películas del cyberpunk y dijeron, qué buena idea. Acá hay Bueno, algo. hicieron. Karen. Bueno, con el diseño del Tesla, me parece que dijo Elon Musk en algún momento, concretamente, que quería un auto que más o menos como si me lo imaginaba en la ciudad de Blade Runner. Que no sé si entendió la película. Bueno, ¿Cómo saber? Preguntémosle es que a Michelle Nieva. La obra de arte no es algo cerrado, entonces vos podés entender distintas cosas. Absolutamente. ¿no? Él entendió Es que la obra abierta de Eco. tenía que poner un buen ambiente que se Exacto. maneja. Él entendió eso. Podríamos entender otras cosas. Él entendió que eso estaba bien, que eso estaba bueno. Ok, el Cybertruck es estéticamente A algo mí, lindo. me parece que el ramen es rico y la lluvia, si te agarra en un buen momento, está bien. Hay un texto que me gusta, en el que pienso muchas veces pensando en esta cuestión de cómo además una ciudad es indiseñable, por lo menos en términos de de los tiempos. Los tiempos externos, lo que está por fuera, no solamente con el uso, como pensando en el caminito de la plaza que hace así, así, y el caminito que hace todo el mundo que hace así, sino por motivos que se escapan a la... incluso cosas que uno puede imaginar que van a venir, pero no sabe cuándo ni cómo. Walter Benjamin tiene este ensayo magnífico, que es París de Baudelaire, en donde básicamente una cosa muy interesante que tiene es decir, bueno, de pronto los hornos eran grandes, se pueden hacer vidrios grandes, entonces se pueden hacer vidrieras, y además había de pronto luz eléctrica, entonces el afuera y el adentro se conectaban, entonces se transformó absolutamente el paisaje, y este borracho escribió esto. No te digo que no es necesariamente causal, pero, estaban pasando estas cosas que antes no pasaban, y entonces aparece un género nuevo, se modifica la poesía y la prosa, aparece una relación, la relación con gente pobre que está fuera del bar donde la gente con plata los mira. Antes no pasaba. Y eso era imprevisible desde el punto de vista de cómo diseñó la ciudad. El horno no era tan grande y después el horno era más grande. Yo no pienso eso si tengo que inventar una ciencia ficción, justamente porque, como decías antes, uno privilegia la historia que puede ocurrir en ese lugar. Y los detalles, que son lo más rico para quienes lo leemos, quienes lo vemos en el cine, quienes lo jugamos en jueguitos, todo, los detalles son casi anecdóticos y después uno ve cuánto de eso tiene que ver con esta historia solo podía pasar ahí. Que es algo muy como se entiende cuando no está de más, cuando no es ornamental, cuando construye un mundo que no es decorativo, sino un personaje. Sí, estoy pensando, probablemente muchas veces es así, muchas veces la historia, el conflicto antecede a la operación de la creación del mundo, pero muchas otras veces no. Muchas otras veces se crea primero el mundo y el conflicto emerge de ese mundo, los personajes, el conflicto, etc., ¿no? Porque ese mundo tiene reglas y características propias que hacen que emerjan determinados personajes y otros no, o determinados conflictos y otros no. Entonces, no sé, pienso, no sé, en Solaris. Yo no sé si el conflicto es anterior al mundo. Yo siento que el mundo es anterior al conflicto en Solaris. Que el conflicto es un conflicto metafísico
pero que emerge directamente del mundo. Ese mundo en el cual lo que pasa es muy raro, ¿no? Y creo que eso pasa también con muchas otras historias y con muchas otras ciudades, que ahí lo interesante es pensar que quizás la ciudad y todos sus componentes y sus tecnologías, etcétera, etcétera, fueron imaginadas antes de que aparezcan los personajes y el conflicto, ¿no? Y leer quizás en esa clave determinado libro para entender esto que también decía al principio, que la ciudad puede ser el escenario, pero también puede ser un personaje, ¿no? Creo que ahí hay un feedback que es un poco el mismo feedback de la ciudad real respecto de la producción del espacio y la manera en la que la habitamos, ¿no? Bueno, incluso me parece que en términos ya para dentro de la literatura, obviamente el proceso, así como el diseño no puede anticipar el uso, el proceso literario no se puede determinar de antemano. Después uno empieza a escribir y las cosas surgen, así como se agranda un horno y aparece Baudelaire, aparece que un personaje te gusta más que el otro, te empieza a ganar en la trama, lo que pusiste como un detalle después se convierte, bueno, no se puede tampoco armar, y se nota mucho cuando una historia se encorseta en un diseño de ciudad o de mundo o de las reglas de ese mundo y choca contra eso y prefiere conservar el esquema previsto en vez de dejar que gane la historia, y suele ser un efecto decepcionante en la lectura, como, pucha, no me interesa tanto que tu sistema de magia tenga coherencia en este sci-fantasy, no sé qué, del espacio, He-Man. Pero mi coherencia, Sí, maldición, no, mi pero- dispositivo. Bueno, pero Respeta mi dispositivo. Totalmente, me parece que eso es muy nazi. Ese es mi take, ese es mi hot take. El hot take de Juan. No sé, yo creo Mira, que, a ver, ponele, cuando hacemos diseños futuros, hay varias maneras de entrar a ese problema, ¿no? Que es pensar los futuros como algo diseñable. Yo siento que es una práctica que no tiene que ver con realmente diseñar futuros, que sería como en un momento Karen Barat en una conferencia me dijo que, dijo un poco en general, pero a partir de algo que yo había comentado, que eso tenía que ver como con un tremendo hubris, ¿no? La idea de poder diseñar el futuro, que finalmente es una cosa como la ciudad, mucho más que la ciudad, algo que se va a desenvolver, ¿no? Que se va a desplegar de maneras inesperadas también, ¿no? Y colectivas y complejas. Pero justamente la operación de diseñar futuros no tiene que ver con el control sobre el futuro, sino que tiene que ver con romper hipersticiones, generar alternativas a esas hipersticiones o a esos clichés sobre el futuro que tenemos, y a partir de ahí poder pensar justamente distintas cosas, por ejemplo ciudades, ¿no? Y en esa operación muchas veces lo que estamos haciendo en el fondo es reflexionar también sobre el presente, ¿no? Abrir posibilidades de futuro y reflexionar sobre el presente. Y para eso es fundamental, entre todas las metodologías, es fundamental esta operación de creación de mundos, ¿no? Es lo que habitualmente se conoce como world building, que es construir el mundo en su complejidad, construir el escenario sobre el cual vas a desarrollar algo, y ese algo puede ser una historia, pero puede ser otra cosa, puede ser una tecnología. Construirlo en toda su complejidad, porque esa complejidad es la que realmente le va a dar sentido a lo que vos vas a hacer después. Sobre todo le va a dar complejidad a lo que vas a hacer después, ¿no? La complejidad de lo que vos haces es un poco hija de la complejidad del mundo que creas, ¿no? Y obviamente se pueden contar historias pequeñas, que no necesitan mundos hipercomplejos, porque las historias pequeñas también son lindas y fantásticas y nos hacen emocionar, y por ahí no necesitan mundos complejos. Pero es una operación muy importante dentro de cómo creas cosas que no existen, ¿no? Digo, cómo combinás
esa narrativa y con sus operaciones propias de la narrativa, con algo que va más allá de eso, que a veces es como una especie de escenario, de ruido de fondo, pero a veces es el sistema que te permite conectar eso que está pasando y darle como dimensiones, ¿no? Sentir que cuando te están contando algo, hay muchas otras cosas que están pasando al simultáneo y vos no sabés. Que Mibel lo hace muy bien. Vos sentís leyendo que esa historia que te está contando vos la seguís, pero hay otro montón de historias que están pasando en simultáneo y vos no las sabés, no las estás siguiendo. Y a veces aparecen como pequeños rastros, indicios de todo ese otro mundo que está vivo. Claro, existe todo un universo. Y yo como que, o sea, tengo la sensación de que existe. Y a veces es una ciudad. Ese universo que suena como que es infinito, como el propio universo, a veces no es infinito, a veces es solamente una ciudad. Excelente cierre, porque además nos estamos quedando sin tiempo, así que... Excelente cierre. Excelente cierre, o sea, broche de oro, volviendo a lo golden. Al límite de la utopía hemos llegado. Muchísimas gracias por haber venido hoy, estuvo interesantísimo. Y podemos recomendar que sigan a Futuro Suba. Que sigan a Futuro Suba en Instagram. Y nada, y a las locuras que estamos haciendo. Estamos haciendo muchas cosas locas y divertidas. Y además a veces como comparten otras cosas así, así que es un lindo... Me gusta funcionar más como organismo de difusión que de autobombo. Está buenísimo porque también habla de... Después uno ve el autobombo y dice, bueno, claro, estaban leyendo estas cosas, ¿no? Como está todo alimentado por eso, son muy generosos en su red. Así que agradecemos, por supuesto, muchas gracias a Juan Schmidt, que no sé si casi nunca le agradecemos. Y sin embargo, un tipo que hace un montón de cosas muy importantes, parece que se llama Juan Schmidt y lo queremos mucho. Si no, yo estaría hablando solo con un palo y un plástico, hasta donde yo sé, si no fuera porque Juan Schmidt convierte eso en lo que ustedes ven. Muchas gracias a Magia Libros por habernos una vez más abierto las puertas de este maravilloso lugar. Muchas gracias a quienes se suscriben y vienen a los talleres también de Triángulo Satelital, que nos permite solventar la vida que nos tiene muy cara la ciudad. Y muchas gracias a usted que está en su casa, acaso en una ciudad, acaso no, pero la ciudad al final es un estado del alma. Y el espacio eliminar es el que se viene ahora en 5, 4, 3, 2, 1...